Bienvenidos al podcast de Escuela de Libertad. Su fundador, Chen Tuan Lee, nos estará compartiendo temas de gran valor para nuestra realización espiritual. Únete a nosotros y descubre el bello arte de vivir para un buen partir. Otra vida es posible. Hola con todos. Hoy hablaremos de un conocimiento que ha trascendido el tiempo, que ha trascendido la cultura, que es una sabiduría que probablemente al inicio pueda parecernos compleja, pero cuando ya nos adentramos en ella, pues se vuelve en una guía, en una brújula que podemos seguir. Estoy hablando del I Ching. Y bueno, hoy lo descubriremos junto con Chen Tuan Lee, quien nos permitirá esclarecer todas estas inquietudes que tenemos acerca de este, como les digo, gran conocimiento, como de este maravilloso mundo del I Ching. Chen Tuan, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Y bueno, empecemos. Gracias a ti y la curiosidad de saber qué trae en tus notas, que cada vez que nos juntamos me sorprendes, bueno, con tus preguntas y con tus inquietudes. Así que veamos, a ver qué tal. Empecemos. Para alguien que no tiene idea de lo que es el I Ching, para alguien a quien por primera vez escucha este término, ¿cómo podrías explicar qué es el I Ching? ¿Es una guía? ¿Es una herramienta de autoconocimiento? ¿Es una meditación? ¿Es un oráculo? ¿O es algo más? Quizás lo más popular o lo más conocido es ese aspecto oracular que se le vincula, y tal vez eso pudiera ser en algunos casos una primera motivación de acercarse al I Ching. Si la persona practica Tai Chi o medicina china, incluso astrología, Feng Shui, quizás se acerca al I Ching con otra mirada, aunque pudiera ir también vinculado a ese aspecto oracular, ¿ya? Pero bueno, quizás empieza a profundizar en un aspecto filosófico que hay a lo mejor no en lo visible, en ese primer acercamiento oracular, pero que está ahí. Y quizás cuando uno va madurando, o quizás cuando uno tiene unas inquietudes, vamos a decir, como un poco más existenciales, por ejemplo, en la China, uno desarrollaba su vida y cuando se jubilaba le dedicaba el tiempo, por así decirlo, al estudio del I Ching, ¿no? Porque ese estudio no estaba vinculado como tal a ese aspecto oracular, ¿ya? Sino un aspecto un poco más filosófico, un poco más metafísico. Y obviamente si nos acercamos como artistas, pues va a ser un foco de inspiración, ya sea para una obra musical, una pintura, incluso una obra teatral, ¿de acuerdo? Si nos acercamos desde la medicina, pues obviamente la medicina china le da como una aplicación como tal. Si nos vamos al Tai Chi, pues ahí aparecen una serie de movimientos, una serie, bueno, pues de dinámicas, ¿no? A la hora de realizar con el cuerpo en el manejo de la energía. Si se acerca un científico, como puede ser, por ejemplo, Nassim Haramein, que mostró, ¿no? Desde su mirada, bueno, pues una comprensión del I Ching que nada que ver tenía con el aspecto oracular ni con la filosofía china, sino bueno, pues lo vio un poco más en términos geométricos, lo vio un poco más, bueno, pues con esa mirada científica que también, pues si se acerca a un médico, va a reconocer ciertas similitudes con la estructura del ADN, con esa división celular en ese proceso intrauterino. Es decir, que quizás tiene diferentes rostros en función de esa persona que se acerca con un interés o con una inquietud particular. Entonces el I Ching se queda dentro a lo mejor de este concepto del misterio que la cultura taoísta o el Tao utiliza, bueno, pues con unos matices a la hora de acercarse a una explicación, a una respuesta que en Occidente quizás gusta llegar a lo concreto, ¿no? Y de ahí para qué lo puedo utilizar o para qué me puede servir, ¿no? Pero para esta tradición pues quizás se queda, como digo, pues en ese misterio, ¿no?
Y esa respuesta, pues quizás uno la va a ir encontrando en función, se permita acercarse más, permanecer más tiempo en conexión con ella. Bueno, pues ahí van a ir surgiendo quizás diferentes respuestas en la medida en que uno va avanzando, va profundizando en esta disciplina. Nos hablas de que tiene un aspecto filosófico, nos hablas Ujú. también del taoísmo relacionado con el I Ching. ¿El I Ching es taoísmo? ¿Es la puerta al taoísmo? ¿Se entrelazan entre sí? Cuéntanos cómo podríamos abordar esa parte de la relación del I Ching con el Tao. Digamos que surge en una tradición que a día de hoy se le puede conocer como taoísta o vinculada al Tao. Surgen esas escuelas yin-yang, que bueno, luego se van transformando, van madurando, van generando, digamos, como otras ramas ya dentro de este árbol taoísta, pero quizás a día de hoy no es necesario, vamos a decir, como vincular al I Ching con el taoísmo si es que a alguien como tal, el Tao o el taoísmo no le interesa, ¿ya? De hecho, en la antigua China, digamos que como tradición o como cultura, son, vamos a decir, como muy supersticiosos, ¿ya? Y es un pueblo que tiene muchos oráculos o muchas formas de acercarse a ese devenir o a ese destino, ¿ya? Y curiosamente, incluso el emperador, dentro de bueno, pues su palacio y dentro de sus instalaciones, sí utilizaba diferentes oráculos para quizás tener una mirada externa de cómo gobernar o qué decisiones tomar frente, bueno, pues a ciertas situaciones. Y curiosamente, pues el I Ching no estaba dentro del Palacio Real, por así decirlo, ¿ya? Si el emperador quería ir a consultarlo o a encontrar, bueno, pues algún tipo de respuesta o de mirada, ¿no? Frente a alguna situación, pues tenía que salir de sus instalaciones e irse, por así decirlo, bueno, pues a visitar a ese sabio que manejaba como tal el I Ching y obviamente lo manejaba a unos niveles que, que como digo, pues quizás estaban lejos de ese aspecto oracular, ¿ya? Esos otros niveles vinculados con la filosofía o incluso con la metafísica, pues se dejaban como, bueno, pues como una escuela ya existencial donde el emperador sí recibía obviamente pues una formación ya, pero quizás con todo lo que tenía que hacer en su día a día pues no era algo que pudiera dedicarle todo el tiempo al estudio o al manejo como tal del I Ching. Entonces, claro que podemos acercarnos al taoísmo a través del I Ching, o claro que podemos acercarnos al I Ching a través del taoísmo, pero no necesariamente tienen que ir de la mano, ¿ya? Y lo cierto es que esta tradición, la que tuve el honor o el placer de conocer, y es el I Ching que transmito, eh, sí está vinculado a este concepto del Tao, está vinculado a este concepto del taoísmo, un taoísmo anterior incluso a las escuelas de alquimia interna o las escuelas de alquimia externa, una tradición muy antigua que quizás está más vinculado a esas bueno, pues sociedades matrísticas donde surgen esas escuelas del yin yang, donde se va desarrollando ese concepto del yin yang hasta transformarse en lo que conocemos como I Ching, en esos hexagramas, en esos trazos, eh, y tiene, bueno, pues esos componentes vinculados con las leyes de la naturaleza, con el rol del humano dentro del entramado de la existencia. Es decir, que aunque no sea taoísmo, aunque no esté vinculado con el Tao, lo que sí tiene es como un acercamiento a verme a mí mismo dentro de toda esta unidad a la cual pertenezco. Verme dentro de la sociedad, verme dentro de la familia, pero también verme dentro de un clima, verme dentro de una geografía, verme dentro de un planeta y obviamente verme dentro de un baile cósmico que está ahí, que a veces estamos aquí, a no ser que pongamos la atención en la astrología y se nos olvida, ¿no? Que bueno, pues estamos ahí nadando en ese misterio cósmico sin saber muy bien hacia dónde nos dirigimos, pero como humanos, pues aquí en el día a día,
bueno, pues con esa seguridad de dónde estamos y para dónde vamos, ¿no? Entonces el I Ching nos abre a una mirada multidimensional de la vida y nos conecta con un espacio-tiempo atemporal, multidimensional, como digo, que bueno, puede tener esos matices de Tao, de Taoísmo, o bueno, no es necesario como tal acercarme a esa tradición para estar en contacto con el I Ching. O sea, cualquiera de nosotros podría estar en contacto con el I Ching desde nuestra propia mirada, perspectiva, intención, propósito. O sea, si luego entendemos el I Ching como una representación de ese misterio que los sentidos quizás no captan, ¿ya? Pues todos estamos dentro de ese I Ching, por así decirlo, ¿no? Todos estamos viviendo esas situaciones que se describen, todos estamos en alguno de los trazos de todos los que hay dentro de los hexagramas. O sea, uno está en el camino, en la vida, y más allá de que entienda el I Ching como algo externo, como algo, bueno, pues metodológico, como una herramienta, o como más allá de esa comprensión, eh, bueno, pues cuando uno profundiza en su relación, pues se da cuenta de que uno está dentro, ¿no? De ese entramado de trazos, o de hexagramas, o de bigramas, o de trigramas. Es decir, que sí, me puedo acercar al I Ching de esa manera, sí puedo hacerlo sin estar conectado con esta tradición que se llama Tao, Taoísmo, ya. Pero eso no significa que si no lo hago no tenga como tal una relación con el I Ching. Estoy ahí, ¿no? Quizás mi atención o mi parte consciente no lo sabe, pero ahí estoy, ¿no? De hecho, esta tradición dice que uno está dentro, al interior del camino, aunque crea que no vive el camino, ¿no? Entonces, bueno, si traducimos el camino por el I Ching o lo ponemos como sinónimo, pues sí, uno está dentro del I Ching, aunque desconozca incluso que a lo mejor existe como tal el I Ching, ¿no? Para quienes seguimos tus clases en YouTube, para quienes hemos tomado tus talleres sobre I Ching, pues se nos hace familiar hablar de las escuelas del Yin y del Yang. Se nos hace familiar escuchar de esa tradición que mencionas. Y sí me gustaría que nos expliques un poco más de esa tradición, que es la tradición Fan Shi. Entonces, ¿en qué se diferencia la propuesta de esta tradición Fan Shi en su mirada del I Ching que probablemente nosotros conozcamos en lo habitual, ¿no? El I Ching que probablemente ha sido adaptado al occidental también? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos propuestas, posturas, miradas? Cuando uno conoce el pensamiento chino, ya, más allá de las traducciones que uno puede hacer de los textos clásicos, ¿no? A la hora de encontrar algún tipo de sinónimo para conceptos que a lo mejor como occidentales en las lenguas que utilizamos no existen, ¿no? Y uno intenta hacer como una aproximación, bueno, pues a algo que sugiere ese texto. Pues por ejemplo, encontrar primeras traducciones a lenguas occidentales con la palabra Dios, ¿no? Pues uno rápidamente se da cuenta de que, bueno, pues haya habido una conversión de algo, ¿no? que era original y que estaba, bueno, pues sujeto a una mirada y una comprensión de la vida, de la existencia, y eso se ha adaptado a un mundo que era el conocido, ¿no? Por esos primeros traductores, podemos decir, ¿no? Eso se ha seguido haciendo, aparece la psicología, aparece Jung, se acerca al I Ching, aunque no lo hace en términos psicológicos, lo hace más en términos metafísicos, en términos esotéricos. Este Jung quizás menos conocido, que estaba relacionado con la magia o con el misticismo, se acerca al I Ching entendiendo al I Ching como una conciencia no biológica, es decir, tiene una relación con el I Ching como si el I Ching tuviera una inteligencia, fuera una conciencia, y le pregunta a él, como tú me estás preguntando a mí, y mantiene una relación como muy personal, muy íntima, ¿ya? Pero, bueno, pues ese aspecto de la psicología sí también ha adaptado, ¿no?, esto que conocemos como el I Ching a esa mirada, ¿ya? Confucio, bueno, pues es, por así decirlo, el que deja
un poco ordenado este I Ching que conocemos y le da como esta imagen, esta sentencia. Bueno, pues él tenía una mirada de la vida donde el ser humano en su comportamiento pues influía en los acontecimientos externos de la vida, ¿no? Algo parecido a la moral o algo parecido a esas primeras sociedades judio-cristianas donde ese comportamiento del humano pues hacía que ese primer dios castigador y bueno, pues que esa ley del talión, ese tipo de relación con la existencia, pues en función de cómo ese humano se comportaba, pues así encontraba, ¿no? Esos castigos de los dioses como describen los egipcios por lo menos, ¿no? Es como, bueno, pues en función de quién soy yo y cómo me comporto, pues eso que llamo espiritual o eso que llamo divinidad, pues o me premia o me castiga. Y eso lo encontramos también al interior del I Ching, que se ha ido introduciendo en Occidente. Pero la escuela Fanxi, afortunadamente, al menos para mí, para los que han conocido la tradición, pues surge en una época mucho anterior a todo eso, ¿ya? De hecho, cuando leemos el Tao Te Ching y nos conectamos con Lao Tse en alguno de sus versos, podemos sentir la tristeza o la incomprensión de este ser a la hora de observar a la sociedad y verla como medio perdida, como direccionándose hacia un lugar donde ha perdido quizás esa profundidad de entender la vida en términos existenciales. Entonces se da cuenta de que, bueno, pues ese Ching que se manejaba en estas escuelas, pues poco a poco se va transformando porque lo coge, vamos a decir, como Confucio y le da esta connotación de compórtate así, haz las cosas así, se relaciona con la causa y efecto. Bueno, hay una serie de leyes metafísicas al interior de la descripción de estos textos que obviamente como esa mirada judío-cristiana se toca o es muy parecida en ese lugar, pues luego las traducciones también se le dan como esos matices, ¿ya? Pero como digo, la tradición Fanxi es anterior a todo eso. Entonces cuando te acercas a esta tradición, digamos que encuentras un I Ching, para entendernos, sabemos que son palabras, he dicho antes que no es necesario, pero un poco taoísta. Ya no es un I Ching confucionista, no es un I Ching obviamente occidental con esta carga que decía de Jung o de la psicología moderna o incluso del desarrollo personal que se lo lleva como al arte de dirigir una empresa, es decir, tiene diferentes aplicaciones, ¿ya? Pero esas aplicaciones o esas miradas pues vienen un poco como a alejarse de estos orígenes. Entonces cuando te acercas a esta tradición Fanxi, pues te acercas a tu propia naturaleza, te acercas a esa conexión con tu propia esencia, empiezas a entenderte a ti sin esos artificios, ¿ya? Que a veces te proyecta la familia, la sociedad, la cultura, la época en la que te encuentras. Y a veces el I Ching, cuando se sale de esta tradición, pues se convierte también en ese artificio, ¿ya? Y es un alimento para esa historia personal o esa importancia personal que lo busca como oráculo para intentar evitar ciertas situaciones o intentar salir de ciertas situaciones más que buscarlo con esta profundidad de la que estamos hablando, que es la que ofrece esta tradición, este linaje Fanxi. Es decir, que te conecta con una mirada más transpersonal, más trascendental, más existencial. Y de ahí que a veces, bueno, pues no necesitas una pregunta para acercarte a un hexagrama o al I Ching como tal, sino que el I Ching es como una especie de, bueno, pues de portal, ¿no? Donde cuando tú te presentas frente, bueno, pues te arroja una serie de imágenes, de conocimiento, de mensajes que no son los que están descritos como tal en el libro. Es decir, que empieza a haber una relación viva con esta entidad que Jung sabía que era el I Ching, ¿no? Y empieza a haber una relación, bueno, pues con el maestro, o empieza a haber una relación con el guía, o empieza a haber una relación con esta sabiduría que trasciende al humano, ¿no? Es como si fuera algo. De hecho, para esta tradición está muy unido
el I Ching con ese aspecto celeste, no en términos de planetas o de galaxias, sino en términos de seres o de conciencias de otros lugares del universo. Hay diferente iconografía, historias, bueno, pues que vinculan a este I Ching original con una sabiduría que propiamente no surge como tal en el planeta. Es como si se lo hubieran entregado, ¿no? a estos sabios místicos de estas, bueno, pues culturas matrísticas que había en esa antigüedad, para que ellos fueran entendiendo, ¿ya? O fueran conectándose con ese multiverso, ¿ya? Y fueran abstrayéndose del tiempo en esta línea que solemos utilizar, ¿no? Y a partir de ahí pues nos acercamos al I Ching para resolver, ¿no? Estas cosas que pasan en esa línea temporal, en este presente que es el que yo vivo, ¿no? Pero no me veo a mí ni como ser ya cósmico, atemporal, como digo, multidimensional, y la tradición Fanxi nos lleva para allá. ¿Cuál es tu experiencia personal con el I Ching? ¿Cómo llegas a esta tradición Fanxi? No pudiera decir que yo llego a la tradición Fanxi. Más bien es esa tradición la que un día me ve caminando por la calle y bueno, aparece, ¿no? Un primer contacto, y a raíz de ahí pues aparece una experiencia de más de 9 años, 10 años, una cosa así, donde, claro, pues poco a poco se te va transformando la mirada al mundo, se te va transformando el entendimiento de tu vida, de quién eres. Bueno, hay una transformación a todos los niveles, ¿ya? Es cierto que cuando eso ocurre, pues mi vida, por así decirlo, ya la vivía como ese andariego, como ese caminante, como sí me había arrojado a la vida desde esta mirada del Tao, como no algo como teórico, ya, sino bueno, pues todo esto que uno ha leído, todo esto uno incluso que ha practicado y que, bueno, pues como técnicas o como prácticas ha incorporado en su vida, pues si ese Tai Chi no lo vivo en mi vida cotidiana, o si ese tipo de meditación, o si esa filosofía no es solamente mental, ¿no? Pues vamos a salir al mundo a vivirla, ¿no? Otro día podemos hablar de mi historia personal y cómo pasan ciertos eventos, ¿no? En mi vida, pero cuando me encuentro, por así decirlo, con mi primer maestro, pues mi vida la llevaba, por así decirlo, el viento, ¿ya? Y quizás esa conexión en mi mundo interno, con esa forma de vivir o con esa forma de entender la vida, pues fue lo que a lo mejor en términos, bueno, pues como de afinidad, de magnetismo, ¿no? Pues me lleva a pasar frente a un otro que me vio y me saludó y a partir de ahí pues empezó una relación que aunque a día de hoy esos maestros no estén en mi vida cotidiana, pues obviamente el I Ching no desaparece, ¿no? Entonces la transformación es a todos los niveles, desde cómo la salud del cuerpo se sostiene, se mantiene, cómo se entienden las relaciones, las consultas que uno hace a la hora de ver, ¿no? Dónde está el otro, en qué proceso está pasando, qué es lo que le puedes dar como, bueno, pues como salida, como solución a esa situación. Y todo eso ocurre a veces fuera de un contexto, bueno, pues como tal de consulta, ocurre en la calle, ¿no? Los que me conocéis sabéis que mi estilo de vida es así, ¿no? Y uno va, bueno, pues aportando a la vida y aportando al ser humano allá donde está, más allá de una hora, ¿no? De agendar una sesión, una consulta. Entonces genera un estilo de vida, ¿no? Genera una conexión con la vida, con esas leyes naturales, ¿no? Con esa naturaleza de uno mismo, con esa liberación, ¿no? De todos esos artificios de los que hablábamos antes. Sí, es evidente que tú vives el Tao. El Tao vive en ti. El I Ching es como un mundo maravilloso ahí. Y cuando vamos al libro, ¿no? Y abrimos ese libro tan maravilloso,
Nos encontramos en primera instancia y me pasó que me encuentro con unas figuritas que no sabía ni su nombre y una descripción poética y luego un poco más desglosada toda esa como explicación, por así decirlo. Y bueno, esas figuritas que les digo son los hexagramas. ¿Cómo explicarías qué es un hexagrama? ¿Para qué sirve? ¿Qué nos muestra? Bueno, puede ser, como tú lo has dicho, una figurita, ¿no? Que en términos artísticos, pues como decía antes, me puede dar una inspiración, ¿no? A la hora de meditar o de contemplar un hexagrama, pues aparece como un estado de abstracción interna y esos trazos que en un primer momento parecen así como rígidos, por así decirlo, ¿no? O están quietos, ¿no? Pues empiezan a moverse, empieza a pasar algo, ¿no? Y al final, bueno, pues va generando un estado alterado de conciencia que me lleva a una revelación, que me lleva a una reflexión, que, bueno, pues, ¿no? Entonces puede ser una inspiración para la meditación, como digo, para un artista puede ser una inspiración para la creación, ¿no? Para que ese aspecto creativo se desarrolle y esa imaginación se nutra. A la hora de adentrarnos en ese hexagrama, o en los hexagramas, o en el I Ching como tal, pues, como decía, en función de cómo yo vaya acercándome y vaya sosteniendo esa relación, pues posiblemente lo que es un hexagrama vaya transformándose como entendimiento, ¿ya? Entonces, en un principio sí puede ser una estructura organizada, ¿no? De la información, de la energía, ¿ya? Que, bueno, pues tal y como está colocada me va a permitir entender la situación, entenderme a mí mismo, entender la vida, es decir que, bueno, pues para un programador, ¿no? Pues ahí tiene, ¿no? Una programación energética de la vida, ¿no? Es como si fuera el primer sistema operativo base en el que luego todos como usuarios, ¿no? Pues nos sostenemos aunque no lo vemos, ¿no? Tú como usuario ves la vida, la percibes con tus sentidos, ¿cierto? Pero bueno, pues igual que en las computadoras tienes un programa detrás, ¿no? Y una serie de código, ¿no? Que te permite luego ver como usuario eso con lo que te relacionas dentro de esa máquina, de esa pantalla y demás, pues ese hexagrama viene a ser como ese código de la vida, ¿ya? Una vida en esa, bueno, pues en ese código binario, ¿ya? Que eso también lo hace diferente tanto a otras culturas, a otras tradiciones, a otros modelos de sabiduría o de entendimiento del ser humano, modelos que se basan en 7 o que se basan en 9, quizás tengan en su metafísica un porqué, esa numerología, ¿no? Y como decía antes, pues en relación al I Ching está vinculado a ese proceso biológico, a esa división celular, a esos codones del ADN. Entonces, bueno, a la hora de ver esa estructura binaria dentro de un hexagrama, pues mi subconsciente está ahí entendiendo algo, ¿ya? Que obviamente mi personalidad quizás no identifica, a no ser que tenga, bueno, pues una práctica de meditación, una práctica de contemplación o el conocimiento, ¿no? Que en las clases se entrega para poder ver todo eso, ¿no? Pero donde uno ve trazos o rayitas, como alguna vez me han dicho, o bueno, pues a lo mejor otro ve colores, a lo mejor otro se le activa, ¿no? Las papilas y degusta sabores, uno va caminando y bueno, pues los hexagramas empieza a verlos, empieza a soñar con ellos, empieza como a ver esa relación, bueno, pues más íntima, ¿ya? Donde esa distancia que a lo mejor en un principio había, pues poco a poco se va diluyendo, ¿no? Y al fin y al cabo, pues si uno va y tira sus monedas o la manera que tenga de sacar su hexagrama y saca un hexagrama de una situación, pues como me decía mi maestro al principio, el hexagrama y la persona no son cosas diferentes, ¿no? Entonces llega un momento que ves a una persona, pero ya ves ese código, ¿no? A veces para intentar expresarlo o explicarlo, utilizo la imagen de aquella primera película de Matrix, ¿no? Donde está terminando la película, está Neo en ese pasillo y llega un momento donde le disparan y él se mueve, ya no es un movimiento que él siente quizás que sea suyo, se sorprende de lo que está haciendo
no podría o no podía hacerlo, como que hay una ruptura, ¿no? de esa estructura, ¿ya? Y cuando se incorpora, empieza a ver el código. Ya no ve el pasillo, ya no ve a las personas que tenía enfrente, ya ni siquiera a sí mismo se ve con la forma, por así decirlo, humana que tenía, ¿no? Empieza a ver el código, ¿no? Mientras que un otro se acerca a la pantalla para ver el código y saber por dónde entrar, por dónde salir, oye, vete para allá, qué es lo que uno hace, ¿no? Cuando se acerca al I Ching, intentar ver por dónde, ¿ya? Pues ese hexagrama llega un momento en que cobra vida y ves todo eso, ¿no? Entonces empiezas, dentro de la tradición del Tao, hay como esta idea de lo real versus lo falso, ¿ya? Entonces más te acercas al cuerpo real, más te acercas a la mente real, más se va cayendo toda esa proyección psíquica, ¿ya? Que realizamos al interior de esta realidad, ¿no? Que aceptamos como una realidad, pero que es una forma que adquiere en función de mi programación interna. Entonces aparece el hexagrama para mostrarme cuál es esa programación interna, ¿no? Pero según uno va avanzando, pues esa programación artificial, ¿no? La va diluyendo, por eso el vivir en el Tao o conectarte con el Tao, llega un momento donde te relacionas con la programación natural que había antes incluso de que el ser humano apareciera en el planeta. Ya había una vida, ¿no? Una vida que en términos de hexagramas, pues ya vivían esos dinosaurios o ya vivían el clima que en la época había. Es decir, que ese hexagrama, según nos vamos acercando al I Ching, lo vamos a ir entendiendo en otros grados de profundidad, ¿no? Quizás en un primer movimiento, pues ese hexagrama es la situación donde me encuentro y ese trazo que me salió con el método que estoy utilizando de extracción, pues es dentro de ese hexagrama un poquito más en lo concreto, ¿no? Pero luego obviamente hay mucho más de lo que en un principio parece que es. No vemos, ¿no? Un código atemporal, adimensional. A mí me gusta cerrar los ojos e imaginarme en la antigua China cómo utilizaban el I Ching, los hexagramas, tantos sabios, emperadores, campesinos, lo utilizaban para la estrategia militar, lo utilizaban para la vida cotidiana. Hoy en día, una persona en la vida de hoy, en la vida cotidiana, en la era moderna, ¿cómo podría utilizar el I Ching? ¿Sí? ¿Podrías darnos un ejemplo concreto en el cual el I Ching pueda ser utilizado, pueda ser como esa guía que mencionábamos, esa herramienta de autoconocimiento? ¿Es algo que te llega, lo encuentras? ¿Cómo se podría vivir ahora de una manera como más, no sé, palpable? Por ejemplo, cuando tú sacas este hexagrama del que estábamos hablando, ¿ya? Y vamos a decir que vas al libro y te da como su entendimiento, ¿no? Que lo que ofrecen las clases es como un entendimiento, vamos a decir, como ya masticado, ¿ya? No tiene que uno interpretar lo que le está diciendo el libro, que a veces es como un poquito hermético, ¿no? Y tienes que entender cierta simbología, y para unos este color significa algo, y para otros este animal significa otra cosa. Entonces llega un momento en que, bueno, se puede hacer un poco críptico, ¿ya? Pero, por ejemplo, te da la recomendación de actuar de una determinada manera, ¿ya? Y tú vas y dices, ya tengo la solución, ¿ya? Voy a hacer esto. Pero luego te vas a hacerlo, ¿cierto? Y el comportarte así implica como un reto. Porque algo de ti, cuando te acercas al I Ching, sabe que tal y como eres, frente a esa situación, posiblemente no encuentres la salida. Por eso se lo llama el libro o la ley de las mutaciones. Entonces, te da una respuesta, sí, pero esa respuesta implica un cambio interno. Y a veces, pues te da un mensaje donde para ti la idea era como seguir insistiendo y te dice suelta, por ejemplo, ¿no? O al revés, estabas ahí como blando, como frente a una situación y te dice, oye,
ponle tensión, ¿no? Entonces ya de momento está modulando el carácter, de momento está llevándote a un lugar de ti que hasta ese momento era desconocido. ¿Ya? Si eso luego te lo llevas a la relación con el trabajo, a la relación con la persona, a la relación con tu vocación, a la relación con la vida, ¿ya? Pues obviamente es una herramienta de autoconocimiento. Primero porque me va a mostrar dónde estoy o quién soy en relación a la pregunta que hago. Luego me va a decir quién voy a ser en la respuesta que me propone. Y por consiguiente me va a llevar a un quién soy después de todo este proceso. Claro, si ese proceso de forma interna no lo quiero vivir y lo que quiero es una aplicación para algo externo, ¿no? Pues posiblemente llegue un momento donde me doy cuenta de que la relación que tengo con el I Ching pues o no me empieza a servir o le empiezo a perder un poco como el sentido, ¿no? Porque es como que quiero una herramienta para manipular esto. Entonces se convierte como en un acto de poder, ¿no? Quiero algo que me dé poder para manejar esta situación. Y el I Ching constantemente, precisamente por tener una conexión con la biología, ¿no? Pues te está diciendo, el movimiento de transformación está aquí dentro. Y si lo haces a veces, te lleva a observar la situación, obviamente desde un lugar diferente, y lo que antes veías con la necesidad de querer cambiarlo, pues a lo mejor desde ese cambio interno que has vivido, cuando vuelves a observar la misma situación, pues a lo mejor desde ahí te das cuenta de que no tienes que cambiar nada. Y aquí es donde se rompe un poco como esta psicología occidental, ¿ya? En esta tradición Fanxi, el I Ching me ayuda, por así decirlo, a entender en términos existenciales el porqué y el para qué de esa situación en la que estoy viviendo. No me ayuda a evitarla, ¿ya? O no me ayuda a cambiarla. Va a cambiar por sí sola. Intervenga yo o no, va a cambiar por sí sola. ¿Ya? Cuando ese cambio me voy permitiendo que ocurra en mí, me va moviendo en mi atención, me va moviendo en mi estado de conciencia, me va moviendo en mi, digamos, como punto, ¿no?, de mirada y de comprensión de la situación, y me va permitiendo saber quién soy yo en todos esos lugares. Ese que soy yo en ese otro lugar, ese cambio que ha ocurrido adentro, va a integrar esa situación de otra forma, la va a vivir de otra manera. Y lo que antes me generaba preocupación, ahora ya no me lo genera. Lo que antes me generaba ansiedad, ahora ya no me lo genera. Lo que antes necesitaba para manejar, para dirigir, para cambiar, todo eso a la hora de ocurrir en este mundo interno, pues hace que mi relación con esa situación externa o con esa persona o con, esa relación incluso laboral o automáticamente cambia. Pero no cambia como en su forma, cambia en el fondo que yo estaba, ¿no?, viendo o entendiendo o relacionándome desde ese lugar que ya no está. Esa transformación interna me ha llevado a otro lugar. Entonces esa misma situación es completamente distinta. Entonces a veces utilizamos el I Ching para querer hacer cambios ahí afuera, ¿no? Y el I Ching constantemente nos está intentando mostrar algo de aquí adentro. Y por eso en esta tradición, ese hexagrama inicial se le llama como la aparente adversidad. Tu atención está puesta ahí, en esa situación, ¿no? Cuando desarrollamos, tú lo has vivido en las clases, desarrollamos el programa, llegas a otro tipo de hexagrama donde el foco de atención ya no está puesto en el mismo lugar, hay otra relación con esa situación, el movimiento empieza a surgir aquí adentro, la comprensión empieza a emerger y a partir de ahí mi relación, ahora que soy una persona completamente diferente en relación a esa situación, ya no es la misma.
Entonces empiezan a aparecer como ciertos aprendizajes, que esto también es bien bonito porque aprendemos por la experiencia, ¿ya? Podemos teorizar la vida, podemos leerla y entenderla en términos mentales, pero antes o después ese conocimiento ha de cobrar vida, ¿no? Y el I Ching, bueno, pues como dice un refrán o una de estas frases de gente célebre, ¿no? Es como que aprende de los errores de los demás porque tú no los vas a poder cometer todos, ¿no? Entonces el I Ching, cuando yo me acerco al I Ching desde esta mirada contemplativa, desde esta, vamos a decir, como filosofía de estas tradiciones antiguas, de estas escuelas Yin Yang, yo me acerco con esa mirada contemplativa de ese hexagrama o de esa situación. Y a la hora de observarlo voy a ver, voy a entender y en términos psíquicos, neuronales, empieza a ver esa transformación. Entonces hay un proceso de maduración y de aprendizaje que, aunque el cuerpo no lo viva, es decir, no pase por la experiencia, como está vinculado a la biología y no es algo teórico, no es algo exclusivamente filosófico mental, sino que está vinculado con esa biología, ¿ya? Pues automáticamente empieza a ver esa mutación al interior. Entonces empieza a vivir ciertas situaciones en cada uno de sus trazos sin que aquí afuera esté cambiando nada. Hay un lugar del Tao Te Ching que te dice que el sabio, sin salir de su casa, conoce el mundo. Y es precisamente porque el I Ching lo vive de esta manera. Lo vive en términos contemplativos, sin pregunta. Se sienta y recibe, más que una respuesta, recibe una imagen, recibe pues una situación que en su psique empieza como a interiorizar, empieza a ver ese cambio del que estamos hablando, esa maduración, ese movimiento interno, esa transformación, y estoy pasando por una experiencia de inducción, ¿no? Porque me está induciendo, es como una especie de autohipnosis, un medio trance, ¿no? que ocurre en esa relación. Entonces, ese que soy empieza como a madurar, empieza como a crecer sin la necesidad de vivir en mi vida o pasar por ciertas experiencias que me vayan colocando de una manera, que me vayan llevando a encontrar con un otro, es decir, que todas esas experiencias, ¿no? que antes necesitaba pasar por ellas para sentir cómo chocan o cómo, bueno, pues me hacen cierto ruido, ¿no? Pues ahora pues empiezan como a diluirse porque ya las estás viviendo en esta relación que estamos hablando, ¿no? Por eso tiene un lado medio místico, un lado que también se le dice como medio chamánico, un lado, bueno, pues psicoespiritual. Hay esta relación invisible, ¿no? Con esta conciencia, con esta energía, con esta sabiduría, ¿no? que trasciende lo humano si nos permitimos relacionarnos desde ahí. Y como tú dices, es bien bonito porque sea cual sea la intención con la que llegaste, yo lo veo en mí, lo veo en mis compañeros, que es una transformación completa. O sea, no ves, después de entenderlo como tú lo explicas, no ves el mundo de la misma manera. O sea, ni el mundo, ni a ti mismo, ni a los demás. Es como un abrir los ojos hacia algo que estaba ahí y que tal vez no lograbas como entenderlo, ¿no? Desde ese lugar. Y es bien bonita la experiencia porque en efecto dejas, como tú dices, de teorizar la vida de qué pasaría si esto y todo lo que te preocupa y demás. Y en realidad lo vives. Si tienes que vivirlo, lo vives en tu interno y ya lo de afuera ya no es tan, digo yo, caótico o preocupante como tú te lo hubieses imaginado. Es algo maravilloso. Entonces sí, dentro de esa línea del desarrollo personal, dentro de esa línea del autoconocimiento, dentro de esa línea del crecimiento espiritual, sin entender lo espiritual vinculado a una religión o sin entender lo espiritual, bueno, pues con ese tipo de dogmatismos, ¿no? Por eso también la tradición del Tao no se la asocia a una religión como tal, sino más bien a una corriente filosófica, ¿no? Que luego tiene su aplicación, obviamente, ¿no? Pero
desde mí o lo que vemos en las clases es como que esa aplicación viene después de, ¿no? Cuando tú pasas por ese proceso personal, ¿no? Pues luego esa aplicación también surge de otro lugar y también a la hora de mirar al otro hay otro entendimiento de esa situación, también a la hora de darle al otro un mensaje, pues también tanto tú el mensaje como el receptor que es el otro, ¿no? Pues bueno, se establece otro tipo de vínculo, ¿no? Cuando no busco al I Ching para esa mutación interna, ¿no? Pues esa relación es como lejana, como distante, como fría, como que no le estoy permitiendo entrar, ¿cierto? Por consiguiente yo tampoco voy a entrar en ello, como decíamos antes, que supiéramos o no supiéramos, o creamos o no creamos, o estamos dentro, ¿no? de esa programación que es la vida, ¿no? Una programación que está ahí, lo vemos en la biología. Yo puedo explicar cómo ocurre un embarazo que estábamos hablando, pero crea tu vida, ¿no? Ahora está como muy de moda esto de crear tu vida, ¿no? Y manifestar la vida y demás, pero manifiesta un ser humano, ¿no? Entonces hay algo más allá de esa burbuja en la que a veces nos queremos meter por tener esa sensación de control y por saber qué va a pasar, ¿no? Entonces estamos ahí, ¿no? Parece como que nos liberara de ciertas situaciones que pudieran presentarse, ¿no? Pero en realidad uno está dentro de ese artificio del que hablamos, ¿no? Y antes o después eh, aparece en una de esas numerosas crisis que hemos hablado alguna vez y otro día podemos charlar de ellas, donde esa burbuja se pincha, ¿no? Y uno tiene, como se dice, un golpe de realidad, ¿no? Y ahí está el I Ching, ¿no? Tanto para permitirte vivir dentro de esa burbuja, como para sostenerte y contenerte cuando esa burbuja se pincha, ¿no? Y a eso iba mi siguiente inquietud. A lo largo de nuestra vida pasamos, no todas ya, pero podemos pasar una serie de crisis, ¿no? Una crisis de identidad, una crisis de adaptación, una crisis de carrera, una crisis del éxito o cima vacía que se la llama, crisis de fe o espiritualidad. Tantas crisis que podemos pasar a lo largo de nuestra vida, sea antes o después, tal vez no pasemos por todas. El I Ching nos permite evitar esas crisis, porque tengo claro que me permite atravesar las crisis de una manera como diferente, ¿no? Viéndolo desde otra perspectiva. Nos permite evitarlas, esas crisis, porque todas estas crisis nos llevan a decisiones importantes, ¿no? Que incluso podrían, como pensamos a veces, cambiar ese... Toda tu vida. Exacto, toda la vida. ¿Nos ayuda a evitar esas crisis? Pues si mi mirada es en esa dirección en la que estábamos hablando, posiblemente sí. Si la relación que tengo con el I Ching es como algo externo para algo externo, posiblemente no. Entonces, claro, cuando esta relación se va estableciendo en estos términos de los que estamos hablando, pues ¿dónde está la crisis? Cuando tú aceptas un terremoto como parte de la vida. Cuando tú aceptas un tsunami como parte de la vida. Cuando tú aceptas una gran nevada o una gran sequía, o cuando tú aceptas la vida con todas y cada una de las características que tiene, ¿no? Pues, como dice el Tao Te Ching, ni vas a festejar el éxito con un entusiasmo desbordante, ¿no? Ni te vas a entregar a la más profunda depresión, o sea, porque sí, están pasando las cosas, pero están pasando las cosas, no me están pasando las cosas. Y mucho menos voy cargando con las cosas. Entonces, hay como un desapego de esa importancia personal en las clases y en este, vamos a decir, como minicurso que está en el canal de YouTube. En los primeros encuentros hablaba dentro de esta filosofía y dentro de este pensamiento chino que no tienen pronombre personal, que no tienen, bueno, ciertas estructuras que hacen que uno viva la vida, se sienta parte de la vida, pero la vida pasa a través de mí, yo soy parte de la vida. Esa estructura egoica no está consolidada como está en la psique occidental. Entonces,
hay acontecimientos que pasan en la vida, pero no se vive como que hay acontecimientos que me pasan en mi vida. Entonces hay como un desapego, que no significa que haya una indiferencia o no significa que no haya ni siquiera un gozo, un placer por vivir. Al contrario, el gozo y el placer empieza a surgir en un lugar mucho más auténtico, más cercano de lo que yo en esencia verdaderamente soy. No es la mente la que filtra para decirme en esta situación vamos a sentir alegría y en esta situación vamos a sentir tristeza. En esta sociedad, o al menos en las sociedades occidentales, mucho pasa a través de la mente. Y aunque intentemos cerrar los ojos y conectarnos con el cuerpo y buscar las sensaciones del cuerpo, buscar el corazón, qué está pasando ahí y demás, pues a veces incluso lo que estoy encontrando ahí sigue siendo una proyección psíquica. Porque no me estoy relacionando con esa naturaleza o con esa naturalidad. Sigo poniéndole etiquetas de bueno y malo. Frente a eso malo me voy a ver si me sostengo para que no se me despierte la rabia o para que no se me despierte esto. Frente a eso, bueno, voy a ver para que no salga a celebrar y me tire 3 días, ¿no? Y luego me pregunto cómo llegué hasta aquí, ¿no? Porque perdí el control por la euforia. Es decir, que el I Ching me va llevando a una relación, ¿ya? Como fuera de ese balance, ¿no? Que se describe como yin-yang, ¿no? Y me va sosteniendo más como ese estado de conciencia de observación. No el observador que lanza la pregunta y quiere observar al objeto. Me va liberando de esa dualidad. Me va conectando con esa unidad que tiene esos aspectos, ¿no? Que yo reconozco como duales de ese yin y ese yang, que se van a mover y lo que veo y quiero entender como un yang, pues el propio I Ching ya me dice, ¿no? La mutación pues va a cambiar, ¿no? Y cuando quiero agarrarlo como un yang y dejarlo anotado en mi listado como un yang, pues ahora lo veo desde otra perspectiva y aparece un yin porque lo relaciono con otra cosa, se está constantemente moviendo, ¿no? Y a esta estructura psíquica occidental, pues eso le incomoda, porque sabe que frente a ese cambio no tiene control. Por eso no le gustan las crisis, por eso busca cada vez más codificar y programar su destino, porque considera que así va a poder evitar ese tipo de situaciones. Y el I Ching te dice, ¿sabes qué? Puede ser que no las tengas, pero también puede ser que las tengas. Tanto en una situación como en la otra no pasa nada. Te da esa tranquilidad, te da esa paz, esa serenidad. Estás como dentro del océano, en mitad de una tormenta y como dice alguna de esas frases célebres que hoy estábamos mencionando, tu reloj sigue tic-tac, tic-tac, ¿no? Y la gente te ve y te dice, oye, está temblando la tierra, estábamos en medio de un terremoto, ¿por qué no sales corriendo? Claro, pues esa reacción del cuerpo, ese miedo, estás dentro de la situación, ¿no? Y el I Ching te va llevando pues como digo, a ese desapego. Tú también estás dentro de ese terremoto, pero no lo estás viviendo desde el mismo lugar. Y obviamente eso se va a ver reflejado en tu estado de salud física, en tu estado de salud emocional, psicológica, en tu presencia energética cuando llegas a un lugar y te relacionas con gente, algo hay en el aroma, algo hay diferente. Y la diferencia es desde dónde me relaciono con la vida y qué es la vida para uno y qué es la vida para el otro, ¿no? Y desde esa temporalidad que hemos venido escuchando y de la que hemos venido hablando, desde tu mirada, a pesar de que el I Ching es un conocimiento tan milenario, ¿por qué ha trascendido a través de los años hasta ahora y seguir generando ese interés, esa expectativa? ¿Necesita, sin perder la tradición, el I Ching necesita una interpretación moderna? Como tal, necesitarlo no lo necesita, otra cosa es que se le dé, ¿no? Cuando conocí a mi primer maestro, bueno, pues dentro de
las miles de historias que podíamos contar, ¿no? Pues un día me dice o me cuenta, ¿no? Que el I Ching, digamos que se escondió en ese aspecto oracular, ¿ya? En esa época que Lao Tse describe en el Tao Te Ching, donde parece como que a poco más la sociedad se está volviendo loca, ¿no? Y él sufre como una crisis que le lleva a abandonar, ¿no? Esa sociedad, que luego se puede entender en términos simbólicos. Pero si nos vamos un poco como a lo que describe como tal el texto o la historia, pues es como que se va porque él no encuentra un sentido. Es como que algo está pasando en esa sociedad, se retira porque la sociedad se está volviendo un poquito, bueno, como que ha perdido el rumbo, ha perdido el sentido. ¿No? No sé si a día de hoy estamos exactamente igual y no ha cambiado mucho en estos 2500 años. O, bueno, el caso es que, ¿no? Lo cierto es que él hace ese movimiento, ¿no? Y si a él le ponemos como sinónimo a Lichin, es como que Lichin, ¿no? Hay un hexagrama que habla de la retirada de la luz, ¿no? Cuando la oscuridad adquiere como mucha importancia, mucha relevancia, ¿no? Es como que la luz se retira, no lucha ni busca por mantener su poder, o no es como en Occidente de salir, ¿no? A derrotar a esa oscuridad, a ese diablo, a esos fantasmas, o no, es como que se retira, ¿no? Y le deja su hueco porque sabe que hay una época para uno y otra época para otro, y no hay, digamos, como problemas entre esos dos, por así decirlo, ¿no? Cada uno es el mismo, aunque cada uno te lleva a un aprendizaje por vías diferentes, de maneras distintas. Es decir, que va a haber un aspecto de la vida que me va a dar un aprendizaje con una caricia, y va a haber un aspecto de la vida donde me va a dar un aprendizaje con Una un meneo, ¿no? sacudida. Claro, ¿no? Entonces me contaba cómo que Lichín se había escondido en ese aspecto oracular, ¿ya? Porque la mirada del ser humano en aquella sociedad, pues había perdido como esa esencia de esa búsqueda existencial, ¿ya? Y los que la tenían eran como esas personas que según iban desarrollándose en su vida, posiblemente, ¿no? En su época de jubilación se dieran cuenta de eso que hoy llamamos como crisis de cima vacía, o como crisis existencial, o ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿No? Y por eso se acercaban al Chin, ¿no? Pero claro, pues también es una época donde ya te queda poca energía, ya el cuerpo no sostiene esos cambios de los que estábamos hablando de igual manera, ya ha aparecido un tipo de rigidez o una falta de flexibilidad. Sí, es bien bonita esa relación en esa época de la vida, pero tiene su, o conlleva su riesgo, por así decirlo, en no establecer esa relación antes, en otra época de la vida, ¿no? Y curiosamente, pues también se sabe que en la China hubo un momento donde el I Ching era uno de esos libros básicos para formar parte de ese entramado de trabajadores sociales, ¿de acuerdo? Tenían que estudiar el Qin para, independientemente de su puesto social, ¿no? Pues tener esa sabiduría en ellos, ¿no? Como, si no vamos ahí, es algo a día de hoy como impensable para nosotros todavía, después de miles de años, ¿no? De todo eso. Hay un movimiento donde ese libro se saca, ¿de acuerdo? Ya no se utiliza para esos puestos públicos, ¿no? Y se deja un poco más vinculado para esta etapa de la vida, para un poco más para el que quiera. Ya no como algo el emperador o el Estado obligaba, si quieres ser trabajador público, el I Ching tiene que estar dentro tuyo, ¿no? Hay ese movimiento, ¿no? La OCDE se va y el I Ching es como que, ok, en términos existenciales parece que no me están buscando, las preguntas que me están haciendo o el interés que motiva a venir para mí ya no tiene esta, ¿no? como mirada existencial, y se camufla en ese aspecto oracular, ¿ya? Y claro, las personas lo buscan en términos oraculares, se sostiene en el tiempo, porque todos de forma intuitiva igual saben que hay algo más que eso, ¿no? Y claro, una cosa es que yo lo utilice como consultante y otra cosa es que yo lo utilice, ¿no? También entender que la palabra utilizar quizás no sea la más adecuada, pero para entendernos, que yo lo utilice como consultor. Ese que soy yo como consultor, precisamente por tener esa relación más estrecha, pues me doy cuenta de que el I Ching es algo más. Entonces, bueno, pues obviamente claro que se sostiene en el tiempo porque es algo
que está en una estructura muy, 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 muy al interior del ser humano. ¿Ya? Esa conexión que tiene a nivel celular, esa conexión que tiene a nivel, ¿no?, de vida, de existencia, pues hace que el ser humano, aunque sea de forma inconsciente, pues ese libro, incluso en la revolución cultural de China, por más que tiraran, ¿no?, ese libro a la hoguera y demás, pues esa energía no puede desaparecer porque es parte de nosotros o nosotros somos parte de ello. ¿Ya? Entonces, claro que a lo mejor en cada época se la ha utilizado, bueno, pues de una manera o con algún tipo de motivación, ¿no? Lo bonito de esta tradición es que guarda una esencia, ¿no? Y eso es lo que los alumnos, considero yo, perciben, ¿no?, cuando llegan y se permiten profundizar en esa relación, ¿no? Empiezan a ver que esto es diferente a otro tipo de enfoque que quizás sea más mental, que quizás sea más intelectual, que quizás sea más práctico, no porque esto no lo sea, pero quizás no te lo da como un primer movimiento. Lo práctico empieza a surgir desde ti, no porque he aprendido a cómo hacerlo, ¿no?, y replico una metodología o una técnica en particular. No funciona así, es mucho más orgánico. Por eso también requiere de otro tiempo, requiere de una conexión, de realmente, bueno, pues como pasa a lo mejor en las relaciones amorosas, ¿no? Requiere de que... Hay ese enamoramiento, de que se conozcan, de que vean de que cada uno por dónde va, cómo se relacionan, ¿no? Y cada uno va estableciendo esa relación íntima que tiene con este chin, ¿no? Entonces, claro que después de un tiempo, eso que pudiera ser práctico o que pudiera ser utilizado, ¿no?, en un contexto determinado, pues empieza a salir desde uno. Por eso decía que si uno es matemático, pues va a ver sus números de otra manera, ¿no? Los que he conocido desde ahí, esos números cambian, ¿no? El mensaje que transmiten esos números en numerología o en matemáticas, aritmética, cambian esos números, ¿no? Si te vas a un programador, se les vuela la cabeza porque ya esa programación, ese mundo, ¿no?, del programa allá adentro, cuando empiezan a verlo, ¿no?, se despliegan ahí cosas fantásticas, ¿no? El artista pues se encuentra con un mundo completamente disruptivo, ¿no?, para esto que está tan estructurado y tan rígido, ¿no?, que esa mente artística pues no encaja ahí, ¿no? Y por más que uno quiera expresar un arte, ¿no?, cuando se acerca al I Ching ya ese arte... adquiere otra dimensión. Yo conozco compañeros que han aplicado, bueno, no sé si aplicado, pero en realidad es como su arte a través del I Ching pues ha adquirido otras dimensiones, ¿no? Lo veo aplicado en imágenes, en sonido, en música, incluso cómo trasciende ciertas técnicas de cómo empezaron utilizándolas y ahora cómo las utilizan, se ve una transformación ya en lo práctico, sí, como dice Chentón, lo vemos en lo práctico, pues también es algo que se evidencia, ¿no? Yo lo he visto sobre todo en la parte como artística de cómo algunos compañeros empezaron expresándolo de una manera y ahora es una manera totalmente diferente y como mucho más amplia, que yo lo miro y digo, wow, no se me habría ocurrido. Sí, funciona de otra manera, ¿no? Sí. He tenido la oportunidad de tener alumnos, alumnas, biólogos, ¿ya? Incluso físicos vinculados a la cuántica. Es como que hay una explosión, ¿no? Uno venía con algo, ¿no?, y creía que el I Ching era poco más que esa interpretación de este texto y de, bueno, pues una metodología de sacar un hexagrama y cuando conocen esta vertiente es como que algo, ¿no?, como una especie de Big Bang ocurre en su interior y a partir de ahí, bueno, pues claro que la vida cambia y la relación con la vida se transforma, ¿no? Y bueno, hoy hemos tenido una, digo yo, pequeña introducción a un mundo fascinante, porque hablar del I Ching es como, podríamos seguir hablando y hablando aquí durante muchísimas horas.
Y bueno, para quienes antes no habían escuchado hablar del I Ching, siento que ha despertado esa curiosidad. Confío también en que para quienes ya habían escuchado del I Ching, ya lo practican, lo viven, lo han leído, pues esta conversación haya profundizado un poco más para conocerlo como cómo actúa dentro de nosotros, cómo estamos nosotros dentro del I Ching. Y bueno, podríamos profundizar muchísimo más. Sé que vas a hacer una formación muy pronto en I Ching. Ujú. Y bueno, esta formación viene de todo esto, ¿no? De lo que hemos hablado hoy, como les digo, como un abrebocas realmente, porque es tan amplio. Y bueno, cuéntanos un poquito más de esta formación, qué vamos a ver, qué podemos encontrar. Ok. Bueno, pues sí vamos a conocer esta tradición fancy, aunque nos vamos a ir adentrando en ella, vamos a decir, como poco a poco, Ujú. ¿ya? Sí va a haber un primer módulo quizás más interpretativo de este texto que se conoce o está asociado a los hexagramas. Vamos a tener como un despliegue inicial de cómo se va a construir ese hexagrama a través de los trazos, de los bigramas, de qué es un trigrama, de cómo hay, ¿no? Pues esa estructura interna en cada uno de los hexagramas, cómo es que se mueve la energía y de ahí que aparece este concepto de mutación y cuál es la línea, ¿no? Por donde se va a transformar, ¿no? Ese hexagrama, va a aparecer otro hexagrama. Pero en un primer movimiento sí va a haber como un trabajo, digamos, como más iniciático a la hora de interpretarlo desde esta mirada del autoconocimiento, ¿no? No tanto como a la hora de consultar dónde estoy y qué pasa y cómo salgo de aquí, sino de esta mirada que estábamos hablando más del autoconocimiento, ¿ya? Para que, bueno, pues yo lo pueda, por así decirlo, como utilizar en mi casa, ¿ya? Sin la necesidad de ir a alguien a realizar como tal una consulta, sino que yo mismo sea tanto el consultante como el consultor, Mm. ¿ya? Desde este enfoque que decía de, bueno, pues de este conocimiento, ese conocimiento que va a ocurrir a través de esta relación con los hexagramas principalmente, ¿ya? En un segundo movimiento vamos a profundizar desde este linaje, desde esta tradición, así ponerme en ese lugar de ser ahora yo el consultante de un otro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a darle un enfoque un poquito más profundo, vamos a, bueno, pues adquirir esta metodología que utiliza también este linaje, que es un poquito diferente o bastante diferente a como se suele conocer o se suele utilizar en Occidente. No solamente vamos a trabajar con un hexagrama, sino que vamos a trabajar con un programa, ¿de acuerdo? Para ver, ¿no? Cómo se está moviendo la energía y ver este concepto de destino, del tiempo, y poder mover el tiempo para atrás, para adelante, poder ver, ¿no? Esa dimensionalidad para entender a ese ser humano que va a venir en todo su universo, ¿no? Y no solamente enfocarnos en la pregunta o en la respuesta que anda buscando, que a veces no nos damos cuenta, pero nos autoengañamos o a nosotros mismos nos ponemos como trabas, ¿no? Y ponemos la atención en un lugar y hacemos preguntas en una dirección, pero realmente el aprendizaje y esto, ¿no? En términos de crecimiento espiritual, pues no va por ahí, ¿no? Entonces, esta mirada del I Ching de estos fans sí, pues me va a poder decir, mira, el consultante puede ser que venga con esta intención, con esta pregunta, pero tú observa el sagrama, observa el programa y te vas a dar cuenta de que su movimiento viene por aquí. Si le llevas la atención a este lugar y se mueve algo en esta dirección, todo esto va a cambiar, se va a caer, se va a disolver y esa preocupación o esa inquietud se va a marchar, ¿no? Porque hemos hecho un movimiento donde realmente no era necesario hacer ese movimiento, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues podremos entrar en aspectos un poco más filosóficos, místicos y ya una alquimia interna, bueno, pues que nos acercará a ese proceso que hablamos de inmortalidad, muerte y resurrección, que es como el último módulo, ¿no? Que evidentemente, pues quizás no sea para todos, ¿no? Pero aquellos que quieran profundizar, les guste este taoísmo, ¿no? Esta búsqueda de ese más allá y de este saber, no solamente en la vida, sino en la muerte, ¿no? Pues también, bueno, pues esta formación nos va a permitir ir hasta allá. Entonces, bueno, partiremos de ese lugar, de interpretar, ¿no? De conocer, de tener ese acercamiento, ¿no?
y para todos los que vayan queriendo podremos ir profundizando hasta llegar a mirar no tanto qué pasa en la vida, sino qué pasa en eso que llamamos muerte. A mí me emociona porque no es una formación que la des frecuentemente, entonces siento que es una oportunidad que se nos muestra ahí y bueno, para todos aquellos que sientan el llamado, pues desde mi experiencia personal realmente sí los invito a aprovechar esa oportunidad y también toda la sabiduría, todo lo que pueden aprender en realidad es una experiencia transformadora totalmente. Así que sí, desde mi punto de vista, la aprovecharé. Nos veremos ahí. Sí, claro que sí. Muy bien. Y bueno, hemos hablado ahí, como les dije, una pequeña introducción. Confío en que sigamos profundizando en este tema en los próximos conversatorios, en las próximas charlas, agradeciéndote siempre, Chentuan, por tu disponibilidad, por tu tiempo, por toda la sabiduría que nos transmites. Gracias. A ti por querer estar cerca y permitir o abrir estos espacios de, bueno, pues de coloquio, ¿no? Que como tú dices, confiemos en que sigan llegando. Gracias. Un saludo. Si quieres conocer más de nuestro universo, recuerda visitarnos en www.taomentoring.com. Te esperamos en Escuela de Libertad. Otra vida es posible.